Es una película que salió en Netflix, The Call, o La Llamada. Es una película surcoreana del año 2020, está dirigida por Lee Chong-kwon. Está basada en una película británica puertorriqueña del año 2011, también llamado The Call. Una película que creo que probablemente nadie la conozca, o por lo menos yo no la conocía, esta película británica puertorriqueña, porque la historia es muy similar a otra película más vieja de los 90. Que ahora que les voy a decir la premisa se van a dar cuenta y van a saber cuál película estoy hablando. La película empieza con que está protagonizada por una chica de 28 años que se llama Kim Seung-Chan, quien ella vive en la ciudad y está su madre enferma. Decide viajar a su casa de la infancia, que es en un pueblito rural, a buscar cosas de la casa, está en ruina, y se encuentra un teléfono inalámbrico y recibe una llamada. Ella contesta esa llamada y escucha un pedido de auxilio de una chica diciendo de que la quieren lastimar. No sabe muy bien qué es, después como que es la madre de esta chica la que está por lastimarla. Ella se pone a investigar por el pueblito y descubre que antes de ellos, los dueños de la casa, era una mujer y su hija, que esa mujer estaban rumores diciendo que era una bruja y que hacía cosas malas. Después, buscando en diarios, descubre que la chica de la que supuestamente escuchó la llamada del pasado falleció en una especie de ritual por parte de su madre, la bruja, que dicha bruja fue arrestada después por esos crímenes. Entonces así después ellos adquirieron la casa sin saber que habían matado a alguien en esa casa. Estos hechos ocurren más o menos en el año 1999 y la chica está en el 2019, o sea, hay 20 años de diferencia. Después recibiría otra llamada pidiendo auxilio y es cuando se pone a intercambiar información con ella y se empiezan a hacer amigas. A partir de ahí ella logra evitar ciertas cosas como el asesinato de la chica, o intenta evitar el asesinato de esta chica, y la otra chica a la vez intentará ayudar a ella en su versión del pasado sobre cosas, en este caso ya que su padre había fallecido más o menos en ese mismo año también. Entonces la chica que se hace amiga del pasado le ayudaría tal vez a evitar el asesinato de su padre. Y así obviamente cambiaría la historia del futuro y solo la protagonista se percataría de los cambios del presente. Y hasta ahí no digo más. Esta historia o esta premisa es muy similar a una película es del 1 de septiembre del 2000, llamada Frequency, en donde un joven a través de una radio se comunica con otro hombre y se descubre después que es su padre, que está en el pasado. Su padre era un bombero y que él recuerda que su padre falleció en uno de los incendios. Entonces a través de ahí, hablando y intercambiando información, le cuenta de que hay un incendio donde él va a fallecer y entonces le sugiere. Y ahí, a partir de ahí empiezan a cambiar los distintos viajes en el tiempo, las distintas líneas de tiempo modificando el futuro. Donde en esta versión su padre está vivo, pero muere de cáncer por fumar. Y después su madre, que se pone en jaque porque antes estaba viva, ahora está muerta y no sabe por qué. Y así hay distintas llamadas para evitar los cambios en tiempo. Y entonces hay dos narrativas con dos líneas de tiempo. Bueno, en esta película pasa algo similar, pero hay un giro de tuerca muy interesante, que es meter a esta premisa medio de ciencia ficción, meter un toque de terror, porque hay un tono dentro del hecho de la bruja o de la secta o del sacrificio, y bueno, y ahí se pone las cosas un poco turbias, lo cual lo hace una historia mucho más rica, más interesante, a pesar de que es una película en cierta forma predecible, pero al final no es tan predecible como uno cree. Así que nada, se las dejo, es una película muy interesante, muy divertida. Si les gustó esta película, Frequency, que solamente la vieron en la televisión, como yo que la habrán visto varias veces, esta película, a pesar de que parece que tiene la misma premisa, es otra cosa. Así que nada, está en Netflix, pueden verla, pueden disfrutarla. Creo que está traducida, no estoy seguro, no me acuerdo la verdad, yo la vi en coreano. Así que nada, los dejo, me despido. Chao.